Aquí en el Istmo de Tehuantepec, la zona más angosta entre el Pacífico y el Atlántico, se dio la que para algunos fue la más importante rebelión indígena contra el régimen colonial español. La Rebelión de Tehuantepec de 1660. El levantamiento fue contra el alcalde mayor, Juan de Avellán, quien explotaba de una manera cruel a los indígenas y los hacía pagar excesivas cargas tributarias a la corona española. Si no pagaban, los torturaban, encarcelaban o les daban tantos azotes que quedaban al borde de la muerte. Justo por esa razón, murió el cacique de Tequisistlán por los azotes que le propinaron en marzo de 1660. Después de eso, el indio zapoteca Jerónimo Flores, junto con otros líderes de la zona, mataron a pedradas a Juan de Avellán, tomaron las armas, bloquearon los caminos, organizaron cuerpos de guardias y autoridades y enviaron despachos a los pueblos vecinos, invitándolos a la rebelión y al control de la provincia. Y fueron secundados. Los indígenas consiguieron su autonomía de la colonia por poco más de un año, y aunque respetaron a los colonos españoles y a los religiosos, el fuego anticolonialista que encendieron se recuerda hasta ahora. Sí, la rebelión de Tehuantepec se desarrolla en un contexto internacional y nacional muy peculiar. Esto se debe a la crisis que está sufriendo el Imperio Español por sus guerras en Europa. Esta guerra determina que requiera desesperadamente fondos, recursos para mantener su proceso de expansión, sus guerras europeas. Por tanto, inventa un procedimiento, los famosos repartimientos. El sistema de repartimiento consistió en que los líderes de ciudades, comunidades y pueblos estaban obligados a proporcionar a las autoridades virreinales una determinada cuota de trabajadores para ser utilizados como mano de obra en actividades esenciales para la economía de la colonia. Otra modalidad de este sistema fue el repartimiento de mercancías. Se instaló un sistema económico muy particular que se llamó repartimiento de mercancías. ¿Y en qué consistía el repartimiento de mercancías? El alcalde mayor, generalmente el funcionario a cargo de los pueblos indios, compraba la producción de los pueblos a menor precio y a su vez vendía mercancías a precios subidos. Entonces era completamente un sistema económico desigual. Consistía en repartir géneros, es decir, mantas y otro tipo de objetos a los pueblos indígenas con el encargo de que vendieran en sus comunidades estos enseres o que realizaran algún tipo de actividad productiva como el hecho de hacer mantas, que luego entregaba al señor español y a su vez lo enviaba al circuito comercial de la Nueva España. Esa actividad tiene que ser de superexplotación, exprimir a los pueblos indígenas. Por tanto, esta situación llegó a crear una condición de desesperación de los pueblos, porque estaba destruyendo su sistema social, cultural y político interno. Se había llegado a una especie de acuerdo, de pacto entre los pueblos indígenas y la corona. Con esto se estaba rompiendo ese pacto. Sin embargo, se habían creado equilibrios, o sea, las comunidades, los pueblos indios habían aceptado este sistema de repartimiento. ¿Por qué? Porque era una forma para ellos de obtener mercancías que venían de fuera y a su vez tener un poco de capital para hacer algunos pagos de los tributos, por ejemplo. Entonces era un sistema económico que era aceptado por las dos partes. ¿Qué pasa con el alcalde mayor de Tehuantepec, que se llamaba Juan de Avellán, que quiso imponer repartimientos más altos?
Entonces, lo que hacía él era que repartía algodón y en intercambio pedía mantas, ya las mantas bordadas. Pero entonces, en lugar de pedir que las 200 que a lo mejor pedía regularmente, en una de las fuentes dice que les pedía 1,500 mantas cada 2 meses. O sea, una cantidad que los pueblos no podían cubrir. Pero no solo los repartimientos provocaron el descontento y la rebelión. Había sequía, malas cosechas. La población indígena pasaba por un momento difícil. Generalmente los pueblos indios tenían un cabildo, o sea, un ayuntamiento de indios. Y entonces ellos podían elegir a su propio gobernador, sus alcaldes. Tenían bastante independencia respecto a las autoridades que ellos podían escoger. ¿Y qué pasó con el alcalde de Juan de Avellán? Que él quiso también imponer a su propia gente. Entonces se juntaron muchas condiciones para que sucediera esta rebelión. Este es el contexto en el que va a estallar la rebelión de Tehuantepec, encendida por la conducta de aquel alcalde. Verdaderamente él imponía castigos muy fuertes, azotes. Una de las fuentes dice que incluso llegó a matar a uno de tanto azote que le dio a uno, lo llegó a matar. Y entonces, bueno, esto fue germinando en la gente este deseo de decir, bueno, es que este señor ya rebasó el límite. O sea, había un límite de la explotación y él había rebasado el límite de esto. El levantamiento en un inicio no es, como podría pensarse, contra la corona española. Así que los rebeldes respetan a los pobladores de la región y a los religiosos. Los indígenas no manifestaban que estaban contra la corona. Lo que decían es que la corona debía cumplir el acuerdo que se había hecho de cómo tratarlos a los pueblos indígenas, lo que incluye un elemento clave que es el respeto a sus formas propias de organización social y política. Y entonces, el 22 de marzo de 1660, los líderes indígenas se reúnen en Tehuantepec, el pueblo más importante de la alcaldía mayor al que llegaban de todos los pueblos, y toman una decisión. Tenían que acabar con esa situación, y acabar con esa situación lo más fácil es, pues, matas al alcalde mayor, ¿no? Entonces, en ese lunes 22 de marzo, a pedradas, matan al alcalde mayor y a 3 de sus criados. La rebelión se inicia en marzo de 1660. Durante prácticamente todo ese año, hasta el siguiente año del 61, los pueblos mantienen el control de la región, una región muy amplia. Esa es una de las características más notables, porque habitualmente las rebeliones en la época colonial duraban escaso tiempo, semanas, escasamente meses, muy raramente. Y además eran rebeliones de comunidades. Por tanto, ahogar esas rebeliones era relativamente fácil para los españoles. Pero lo que ocurrió en Tehuantepec es completamente diferente a lo que había ocurrido hasta ese momento y lo que ocurrió después. Por eso se cataloga como la rebelión indígena más importante de toda la época colonial. Porque fue una rebelión que no fue de una comunidad, sino de varias provincias enteras de indígenas. Llegó a involucrar 200 pueblos indígenas, según el cálculo de Enrique Semo en su obra sobre la conformación de México. Los grupos indígenas tomaron las armas, bloquearon caminos, designaron guardia y autoridades y controlaron la región. Lo que demandaban era básicamente una autonomía del marco colonial para poder realizar ciertas actividades económicas como el comercio. Tehuantepec era famoso por esa actividad en la región y hacia Guatemala, algo que les había impedido ya por completo el alcalde mayor. Es esta situación que impide la autonomía de los pueblos, que no les permite elegir a sus autoridades propias, que las autoridades puestas por los españoles se dedican a su vez a explotar a los indígenas, lo que crea un conjunto de condiciones que prácticamente empujan a los pueblos a rebelarse contra esta situación, no pidiendo la anulación de la relación colonial, sino pidiendo que las condiciones de
relativa autonomía interna de las organizaciones indígenas pudiera desarrollarse como había sido el contrato inicial. Durante esta rebelión, destacaron mucho las mujeres. En el caso de Tehuantepec es especialmente notable el papel de las mujeres. No tenemos registros desde el punto de vista de los indígenas, pero sí sabemos el papel de las mujeres en estas rebeliones por las crónicas de los españoles. Los españoles coinciden en que las mujeres en la rebelión de Tehuantepec eran las que llamaban las más feroces pedreras. No es extraño que hasta el día de hoy las mujeres en el Istmo de Tehuantepec sean especialmente notables, porque son mujeres muy enérgicas. Ahora sí que en Tronas hay una frase muy interesante de una de las fuentes que dice que eran las peores, las más obstinadas, osadas y valientes pedreras. O sea, fueron las primeras que le echaron las piedras al alcalde mayor. Entonces, sí tuvieron un papel importantísimo. Lo sucedido en Tehuantepec en 1660 fue considerado como un fuego de desobediencia, un incendio que podría propagarse, y de hecho se extendió por varias zonas del entonces obispado de Oaxaca en distintas rebeliones contra los alcaldes y corregidores, lo que causó gran alarma. Pero pues claro, desde México no podían ver con buenos ojos que estuviera pasando este movimiento, y más que había que investigar qué había pasado con el alcalde mayor, porque imagínense, matar al alcalde mayor era un acto pues muy violento y que traspasaba todas las reglas permitidas. Entonces desde México, desde la Audiencia de México, precisamente mandaron a un oidor que se llamaba Juan Francisco Montemayor y Cuenca. El personaje oscuro es el oidor Montemayor y Cuenca, que viene de una tradición, viene de las guerras españolas, las guerras en Flandes, que había estado en la isla de Santo Domingo y había liberado a la isla de la Tortuga del dominio de los franceses, y que había derrotado al ejército de Cromwell cuando trató de invadir a lo que hoy es la República Dominicana, y que vino con un gran prestigio. Llega aquí, es el oidor. Entonces el virrey, cuando ocurre el levantamiento, en el primero que piensa para que vaya a pacificar, como se decía en aquella época, la situación en Oaxaca, es al oidor Montemayor en Cuenca. Otro personaje relevante es el obispo Alonso de Cuevas Dávalos, quien representa el lado luminoso en el municipio de Oaxaca. Que era el defensor de los indígenas y que defendía a los indígenas de esta explotación extraordinaria que estaban haciendo los españoles. Y que cuando se levantan, el virrey le pide al obispo que vaya de Oaxaca hacia el Istmo de Tehuantepec para tratar de pacificar a los. De tal manera que son dos personajes enormes que a su vez van a determinar un conjunto de acciones alrededor de la rebelión que terminará influyendo, impactando a todo el país, a lo que en aquella época era el reino de Nueva España, y termina modificando por completo tanto el poder político como el poder religioso. El oidor Montemayor dará fin a la autonomía alcanzada por la rebelión de Tehuantepec. Fue finalmente ahogada. Montemayor y Cuenca no llegó allí con un ejército para tratar de someterlos y resolver el problema. Se dio cuenta de que si hacía aquello, iba a ser muy difícil, y probablemente esa rebelión se hubiera extendido aún más de lo que ya se había extendido. Por tanto, usó una combinación de consenso con violencia. Se fue acercando mientras prometía no reprimir y que solo iba a resolver los problemas de los pueblos,
que estaba de acuerdo con la reivindicación de los pueblos. Y una vez que se asentó y penetró en el territorio, organizó entonces la represión y logró someter a los pueblos indígenas. Y él tiene un librito donde va narrando cómo le hizo, porque dice ahí, ay no, pues yo llegué diciéndoles que mandé cartas y decía, no se preocupen, no les voy a hacer nada, yo estoy aquí para arreglar las cosas. Entonces como que se los fue ganando con casi sus cartas muy convincentes. Y cuando ya llega a Tehuantepec, ¿qué hace? Pues una represión violentísima. Fue una orgía de sangre. Unos se fueron a la horca, otros azotes, otros destierros y otros también fueron, se mandaron a trabajar en obrajes. Entonces sí, la represión fue terrible. A las señoras pues les cortó el pelo y en este momento que a una mujer le cortaron el pelo, pues era un castigo así severísimo. También por ahí se habla en las fuentes que quería cortar orejas y cortar brazos en castigo, pero no lo logró porque allí en Tehuantepec no había una persona especializada en cortar orejas y cortar brazos, pero también eso quería, ¿no? O sea, sí, la represión fue durísima. Y bueno, ya otra vez llega otro alcalde mayor que trata de poner orden poco a poco. No se trataba de una pequeña rebelión, sino de una rebelión que ocupó Nejapa, Villa Alta y varias provincias muy amplias. Fue una rebelión no de una sola etnia, de un solo grupo étnico, sino que involucró zapotecos, huaves, mijes, es decir, fue una rebelión multiétnica que además tenía una reivindicación muy clara en demanda de su autonomía. Las repercusiones de la rebelión de Tehuantepec fueron muy importantes en aquel momento. El palafoxiano, que había sido el arzobispo de Oaxaca en la época de la rebelión y luego fue nombrado por el rey de España, lo nombró arzobispo de México, es decir, jefe de la iglesia, jefe religioso, se enfrentó al poder político del conde de Baños. Finalmente terminó derrocando al virrey y puso al defensor en Oaxaca de los indígenas, a Ábalos, como arzobispo, de tal manera que esta rebelión, que se dio en un lugar muy lejano del centro de la capital, de la ciudad, terminó estableciendo quién era el nuevo jefe político y quién era el nuevo jefe religioso en la Nueva España. Así que tuvo una repercusión enorme y además empezó a preocupar a la corona respecto a los procedimientos de repartimiento, etcétera, que se realizaban. De todas maneras, este sistema de explotación duró un buen tiempo y dejó una huella en los pueblos indígenas, a tal punto que incluso ya bien entrado el siglo XIX, los pueblos indígenas, cuando tenían un agravio, exclamaban, según los cronistas, haremos Tehuantepec. La voz común, como se hacían llamar, era haremos Tehuantepec, ¿no? Y haremos Tehuantepec es, bueno, pues nosotros tenemos la capacidad de dirigirnos por nosotros mismos, de tener nuestras elecciones, nuestro comercio, nuestra autonomía. No estamos contra Dios ni contra el rey, pero que se nos respeten estos equilibrios. En el istmo de Tehuantepec siempre hubo mucha negociación entre los pueblos indios. A ver, sí, yo te acepto tu repartimiento, pero yo no, si tú quieres que te dé 50 mantas, no puedo, solo te puedo dar 25. Y quieres que te acepte 40 mulas, bueno, no te puedo aceptar 40 mulas, te acepto 20. Entonces, en este sistema de llegar a equilibrios y negociaciones con las autoridades españolas, fue que pudieron, yo creo, el sistema español pudo mantenerse. Se mantuvieron y siguieron negociando, pues tenían redes de comercio muy extensas en el istmo que fueron importantes para la rebelión. El principal producto comercial era la sal. Hay unas, de hecho, todavía están las salineras, son muy importantes. Entonces, esta sal se vendía en muchos pueblos y yo lo que sostengo es que también esta actividad comercial hizo que pues, la gente se conociera, interactuara y pues entonces
En todos los pueblos se supo que había pasado esto y no solamente en la región de Tehuantepec, sino las jurisdicciones vecinas que son de Japa, Villa Alta, ahí también hubo movimientos como de autonomía, de decir, podemos estar sin los españoles. Entonces, y esto es gracias a las redes comerciales que existían, caminos, la gente iba, vendía, y de ahí también se intercambiaban noticias, rumores. El movimiento rebelde en Tehuantepec dejó claro el carácter de la gente del Istmo. Yo creo que lo que dejó este movimiento es precisamente gente que reclama por sus derechos y esta rebelión se sigue conmemorando, ¿no? Cada año con año se recuerda que pues los pueblos no se quedaron callados ante la opresión y que eran capaces de asumir ellos sus propias leyes, su propio camino. Digamos, es uno de los grandes acontecimientos políticos que condujo paulatinamente a lo largo del tiempo a condiciones que crearon, digamos, lo que se llama el afán autonomista primero y el afán independentista después. Así que hay una gran conexión entre estas rebeliones indígenas y la rebelión que ocurrió a fin del siglo XIX y que terminó constituyendo la República Mexicana. Se sigue recordando con mucho orgullo en Tehuantepec, ¿no? Porque fue un acontecimiento que a pesar de que tiene ya más de 300 años, marcó la historia, no solo de los pueblos de Tehuantepec o de Oaxaca, sino verdaderamente fue un hito en los movimientos indígenas. Los rebeldes de Tehuantepec tenían muy claro lo que querían: repartimientos más justos, es decir, vender mercancías y tejer mantas, pero a su ritmo y capacidad, y que nadie se metiera en sus elecciones, pues sabían que ellos se podían gobernar por sí mismos. Así que lucharon por lo que querían y dejaron un precedente de combate por la justicia en los pueblos indígenas que a la fecha perdura.